¿Qué idea tenemos de Dios? ¿Quién la forma? ¿Cómo saber si corresponde con la realidad? Así damos inicio a este nuestro nuevo programa, un programa que tratará hoy sobre teología junto al doctor Miguel Núñez. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Patricia, aquí contento de poder hacer un programa acerca de lo que es la persona de Dios y cómo la gente concibe a ese Dios. Así es, vamos a hablar de la religión, que es el concepto, la respuesta que el hombre da al concepto de Dios. Así se define lo que es religión y en ese sentido el péndulo va desde las religiones ateas que niegan la existencia de Dios hasta religiones politeístas que afirman que hay múltiples dioses, no solamente una deidad. Bueno, y en algún punto entre esos dos extremos tú te encuentras con los agnósticos. La palabra gnosis significa conocimiento, sin, de manera que el agnóstico es aquella persona que dice que no tiene suficiente conocimiento o evidencia para afirmar que existe un Dios, aunque quizás no lo niegue tampoco. Pero antes de esta ignorancia reconocida del agnóstico, me pregunto, ¿qué es más riesgoso? ¿Vivir como si no hubiera un Dios o vivir como si hubiera un Dios? Por si acaso, aunque yo no sé, aunque no tengo el conocimiento, pero vivo conforme a que exista algún tipo de deidad. Y en ese sentido, Immanuel Kant llegó a decir que deberíamos vivir como si hubiera un Dios, aunque no lo hubiera. Muy interesante el pensamiento de este filósofo. Sí, así es, Patricia. Esa es cuando la lógica te indica precisamente eso que tú acabas de decir. El ser agnóstico aparenta estar de moda hoy en día, es más aceptable, tiene un aire de intelectualidad y académicamente es más aceptado también, porque tú no puedes honestamente decir que eres ateo. Cuando dice que eres ateo, está afirmando que tú sabes que en ningún lugar del universo entero existe un Dios y para eso tú necesitarías conocimiento absoluto que solamente Dios puede tener. Entonces, por eso el agnosticismo ha pasado a ser más aceptado. No pasa el argumento lógico, digamos, de discusión, pero quizás, Miguel, no hay tantos ateos profesos que dicen yo soy ateo, pero sí hay muchos que viven su día a día, que toman sus decisiones, como si no hubiera un Dios al cual rendirle cuentas. Claro, yo creo que esa es la mayoría de la sociedad, Patricia. No miden sus vidas como si existiera un Dios, ni toman a Dios en cuenta, ignorando lo que Dios ha dicho, de que cada uno de nosotros ha de comparecer ante el tribunal de Cristo. Escucha lo que dice 2 Corintios 5:10, que es una cita que hemos usado en otras ocasiones, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Hay un juicio final donde Dios va a evaluar a cada uno de nosotros. Y el que vive ignorando este tipo de enseñanza, el que vive ignorando este tipo de revelación, entonces se convierte en que un ateo práctico, digamos, que vive como si no hubiera un Dios. Sí, claro, ese individuo que es un ateo práctico, es un individuo que es pasivo en cuanto a lo que es la existencia de Dios. Él convive pasivamente con otras personas que creen en Dios. Para diferenciarlos, que es bueno hacer esto, Patricia, de otros que se llaman ateos y que han tenido o tienen una actitud realmente no tolerante hacia la idea de Dios y que odian la idea de que pueda existir un Dios. Y tú tienes el testimonio de Svetlana, la hija de Stalin, que estuvo con él hasta su último momento de muerte, como ella relata que antes de morir Stalin se para en la cama o se sienta en la cama y mira hacia arriba y hace este gesto como de odio hacia ese Dios. Si tiene a un Karl Marx, si tiene a un Nietzsche, hombres que llegaron a considerar la religión como el opio de los pueblos, y te das cuenta que ese es diferente de la persona pasiva, atea práctica, que no vive su vida conforme a su propio criterio. Entonces hablamos del ateísmo, hablamos del agnosticismo, del ateo práctico aún. Son posiciones bien comunes en Occidente, pero en Oriente hay otras posiciones que están influenciándonos hoy en día en todos los niveles. Está el panteísmo. El panteísmo es el concepto de que todo es Dios. Ese panteísmo no solamente está en Oriente, sino que, como decíamos, nos ha influenciado y ha encontrado su lugar dentro del movimiento de la nueva era en Occidente. Un movimiento que nos habla entonces en una versión nueva
de que Dios debe verse como el Dios madre, la madre naturaleza, se les rinde culto a la misma, y este tipo de corrientes que podríamos pensar ajeno a nosotros ha llegado a infiltrar incluso los centros académicos reconocidos de Harvard, de UPenn, donde se han hecho celebraciones, convenciones para esto mismo, algo que nos choca, pero aprovechemos el momento para ir a nuestro segmento de Así Dicen, donde tuvimos la oportunidad de entrevistar al profesor del Master Seminary y también autor de múltiples libros sobre la Biblia, sobre teología, el señor Jim George, a quien le preguntamos, ¿qué idea tiene el hombre de hoy de Dios? ¿Quién la ha formado? ¿Acaso se corresponde con la realidad o no? ¿Y qué puede hacer ese hombre para enfocarse en el Dios verdadero? Hay muchas cosas que están causando este eclipse de la verdadera imagen de Dios. En primer lugar, el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado a las personas sobre la verdad de Dios. En segundo lugar, creo que hay un eclipse porque ha habido una mala representación de Dios, porque según ven a los cristianos, entre comillas, ellos ven una conducta contraria a lo que ellos entienden que una conducta cristiana debe ser. Creo que el mundo cree que los cristianos deben ser mejores de los que son, y creo que como cristianos hemos diluido nuestro pensamiento y nuestros estilos de vida se han conformado tanto con los del mundo que muchos hoy no pueden distinguir a un cristiano de un no cristiano por la forma en que actúan. Creo que si alguien está realmente interesado en saber quién es Dios, el lugar donde tienen que ir es la Biblia, porque esta es la palabra de Dios, el testimonio de Dios por el mundo. Si hay un Dios, imaginaríamos que Él quisiera dejar una descripción de sí mismo para que las personas le conozcan, y es ahí donde entra la Biblia. Si una persona quiere saber realmente quién es Dios, debe leer la Biblia. Creo que una de las cosas que podemos hacer si tenemos preguntas acerca de qué tan bíblico es lo que nos están enseñando, si nuestros maestros están diciendo una cosa y estamos leyendo algo diferente en la Biblia, entonces obviamente la Biblia es la autoridad final. Es por esto que nosotros los cristianos debemos procurar enseñar fielmente la Biblia. Y si alguien está interesado en conocer quién es Dios, debe leer la Biblia por sí mismo, porque es entendible si le piden a Dios que le ayuden a entenderlo. A fin de cuentas, la Biblia es la verdadera e inerrante palabra de Dios. ¿Compartes esta opinión, Miguel? Sí, realmente él ha descrito muy bien, de forma muy escueta, las razones por las que las personas no tienen una idea correcta de Dios. Estamos 100% de acuerdo con su opinión. Y hablábamos entonces del panteísmo, que ha logrado infiltrarse aún en los centros académicos reconocidos de Occidente. Sí, yo creo que no todo el mundo está familiarizado con el término. Pan significa todos y teísmo significa Dios, precisamente. Y la idea en el panteísmo, entonces, es que todo es Dios. Esta mesa es parte de Dios, la naturaleza es parte de Dios. Y esa es la idea de la mayoría de los hindús, de una parte del budismo, de la religión ciencia cristiana, de la religión llamada Unity, y de una gran parte de la nueva era Cienciología. También. Miguel, esta idea de tratar a todo como si fuera Dios, incluso a nivel práctico, muchos se preguntan, ¿es esto posible? ¿A qué llegamos cuando estamos adorando como a Dios, como algo sagrado, aún árboles o objetos, materiales, etcétera? Bueno, realmente comenzamos a entrar en el campo de la idolatría. Cuando tú piensas en lo que es la palabra idolatría, es una palabra compuesta. Latria es adorar, reverenciar. Ido es ídolo, en su sentido más estricto sería la adoración de un ídolo, pero en su sentido más amplio, idolatría es cualquier cosa que desplace a Dios de su lugar, y cuando tú comienzas a perseguir esas cosas, a seguir a esos maestros que niegan la existencia del Dios creador,
el Dios revelado en la Biblia está entrando en el ámbito de la idolatría. Dentro del péndulo de las diversas religiones, Miguel, llegamos al punto ya de definir lo que sería el monoteísmo, aquella definición que nos habla del concepto de un solo Dios. Sí, básicamente hay tres religiones monoteístas. Tú tienes el judaísmo, basado en el Antiguo Testamento, tienes el Islam, basado en el Corán, y tú tienes entonces el cristianismo. El cristianismo y el Islam son antagónicos, no son concordantes el uno con el otro. A diferencia con el judaísmo es una revelación incompleta de Dios, y el cristianismo es lo que viene a completar esa revelación a través de la persona de Jesús. Y yo creo que hay un reto entonces entre aquellos que leen su libro sagrado y la forma como viven entonces conforme a esas enseñanzas de su libro sagrado. Y esa incongruencia a veces ha causado muchos problemas. Recordamos que en programas anteriores hicimos estudios incluso de los libros, de los textos sagrados de esas religiones, y fue muy profundo en ese entonces su estudio. Por razones de tiempo, en el día de hoy no podemos irnos hasta allá, pero recomendamos a nuestra audiencia que quieran revisar lo que es eso en nuestra página de internet también. Miguel, en otras ocasiones hemos revisado de esas incongruencias que estás comentando que hay entre la vida de aquellos que profesan una cosa y que luego cuando compara su vivencia con las enseñanzas de sus textos sagrados. Y me quiero referir en esta ocasión al cristianismo. Cuando revisas la vida de muchos llamados cristianos, encuentras esas mismas incongruencias que le criticamos, digamos, a otros sistemas religiosos fuera del cristianismo. Claro, pero aquí la diferencia está, Patricia, en que cuando estuvimos analizando los sistemas religiosos, vimos las incongruencias que tenían dentro del sistema, dentro de las enseñanzas mismas. Cuando un cristiano no vive conforme a lo que es la revelación bíblica, no hay una incongruencia en la verdad bíblica, hay una incongruencia de su vida con respecto a esa verdad. Y es una realidad que lamentablemente muchos cristianos no han dado el mejor ejemplo. Gandhi decía, ¿verdad?, que si el cristiano quería que él creyera en su Cristo o creyera en su Dios, iba a tener que parecerse más a Cristo antes de que él le prestara atención. Y lamentablemente muchos cristianos no viven bajo la luz de la revelación de Dios, viven una especie de penumbra o una especie de eclipse de Dios, como ha sido denominado hoy en día. Eclipse de Dios, penumbras de Dios, yo creo que son muy buenos términos para irnos ahora a las calles, a donde le preguntamos en nuestro segmento de opiniones a las personas, ¿cree usted que el hombre se ha alejado de Dios? ¿Cree usted que Dios se ha alejado del hombre? ¿Es acaso esto lo que causa esta penumbra, este eclipse de Dios en nuestra sociedad? En realidad es el hombre quien está separado de Dios. Dios nunca se va a apartar de los hombres, eso es. Yo creo que sí, porque hay menos personas que buscan a Dios. Si hay menos personas que buscan a Dios, hay menos personas que lo van a encontrar. El hombre alejado de Dios. Aunque se ven manifestaciones muy grandes de personas que buscan a Dios, se podría decir que sí, definitivamente. El hombre en realidad le ha dado espalda a Dios. Las excusas del hombre, principalmente desconocimiento. Hay muchas personas que desconocen sobre él. Los placeres. Como, yo no tengo tiempo, que trabajo, que la familia. La avaricia. Los placeres materiales, antes que la religión. Hay otras que simplemente también no les importa. El materialismo en realidad ha infausto mucho en el hombre, en la vida cotidiana. ¿Qué te parece, Miguel, estas opiniones? Bueno, es interesante, Patricia, que cada uno de esos jóvenes entendía que hay un alejamiento del hombre de Dios o de Dios del hombre. Y te das cuenta que aún aquellos que quizás no conocen la Biblia en detalle, perciben ese eclipse de Dios del que te estoy hablando. Vamos a definir más lo que es este eclipse de Dios. Como decías que ha sido ya ampliamente aceptado como tal el término, se ha usado en ocasiones en libros y para definir nuestros tiempos. Sí, yo creo que piensa en un eclipse. Cuando tú tienes un eclipse de sol, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es que tú tienes a la luna que se ha interpuesto entre el sol y la tierra y por tanto parte de la luz del sol no llega hasta nosotros. Cuando hablamos de un eclipse de Dios, estamos hablando de que algo se ha interpuesto entre Dios y el hombre. Y eso impide que gran parte de la revelación de Dios
no llegue a la mente del hombre. La pregunta es, ¿qué es lo que se ha interpuesto entre Dios y el hombre? Y en gran manera es su ego acrecentado, es su conocimiento, es su estilo de vida. Todo eso causa una obstrucción de su revelación y por tanto tenemos hoy una penumbra o eclipse de Dios. Y veo en este sentido, Miguel, que me gustaría que profundizáramos un poco. El cristiano que está viviendo bajo esta penumbra, digamos, sufrirá consecuencias distintas a la que sufrirá aquel que no es cristiano, que no conoce la revelación de Dios. ¿En qué sentido él también vive ese eclipse de Dios? Bueno, yo creo que las consecuencias pueden ser diferentes y pudieran ser hasta más severas para el cristiano que conoce, porque él no peca en ignorancia. Y la Biblia habla de la diferencia entre el que peca en ignorancia versus el que peca con conocimiento de causa. Pero lo que sí me preocupa, Patricia, es que hay un efecto que existe sobre el inconverso cuando el cristiano no vive la revelación de Dios. Y es que él juzga la fe cristiana y juzga a Dios, al Dios de la Biblia, por la forma en que ese cristiano vive. Y eso entonces causa una distorsión en la mente del incrédulo de la imagen de Dios revelada en su palabra. Y eso es grave para Dios. Y planteas, Miguel, que algo que se interpone entre Dios y el hombre, algo que lo mantiene, digamos, en penumbra, sin llegar a conocerlo del todo, que existe ese algo que puede ser el ego y otros factores, como bien mencionabas anteriormente. Pero mi pregunta es, ¿acaso se puede conocer a Dios del todo? ¿No es un esfuerzo impensable, imposible de entrada? Bueno, conocerlo completamente es una imposibilidad porque Dios es infinito y nosotros somos finitos. Sin embargo, Dios dice en su palabra que nuestra prioridad debe ser su conocimiento. Mira lo que dice Jeremías en el capítulo 9, te voy a leer una cita que hemos querido traer. Dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Dios ha revelado. Y podemos entender y conocer a Dios. Bueno, hasta donde Él nos permite entender y verlo, claro que podemos. Y Dios sabe nuestras limitaciones. Y con esas limitaciones Él entiende que el hombre no ha hecho el esfuerzo suficiente para conocerlo, para entenderlo. Y eso es uno de las acusaciones de Dios contra el hombre. Él te da permiso para que te gloríe en una sola cosa, su conocimiento. Miguel, hablas de que como consecuencia de estar viviendo un eclipse de Dios, bueno, que como causa de este eclipse de Dios, quizá podemos mencionar esa falta de conocimiento que el hombre tiene de lo que Dios ha revelado y que el Dios quiere que el hombre entienda y le conozca. Pregunto entonces, ese hombre, ese cristiano que está viviendo en esa penumbra, ¿no confundirá acaso sus causas, sus propósitos, su voluntad con lo que Dios quiere para ellos, como su voluntad, como su causa, como sus propósitos? Y puedo imaginar incluso hasta misioneros o personas que están en el campo ministrando totalmente confundidos porque precisamente no han visto realmente cuál es la voluntad de Dios, no conocen a ese Dios. Bueno, frecuentemente ese es el caso, Patricia. Mucha gente piensa lo que quiere hacer, comienza a hacerlo, le pide a Dios, ¿verdad?, que bendiga lo que él comenzó a hacerlo, sin nunca haber consultado con Dios en términos si realmente Dios lo hubiese querido que él elija esa dirección en la que comienza a proyectar su vida. Y mucha gente asume que Dios le va a bendecir simplemente porque ellos han decidido tomar este camino. Un camino que es quizás en un ministerio cristiano, que es haciendo una obra, como quien dice, bajo la sombrilla del cristianismo. Sí, aún así, muchos son los que han confundido realmente el llamado de Dios con su propio llamado. Hay muchas motivaciones, incluso algunas erróneas, para estar haciendo ministerio. Y eso no es nuevo. El apóstol Pablo le escribe a los Filipenses en el capítulo 1, y es una cita que hemos querido traer también para leerla, porque es interesante lo que Pablo dice. Algunos, a la verdad, predican a Cristo, en otras palabras, son predicadores, aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Aquí hay un grupo que está predicando el Evangelio básicamente por ambición, por deseo de dinero, muy típico de hoy en día, ¿verdad?, en lo que es el Evangelio de la prosperidad. Y Pablo dice, oye, hay tantas motivaciones erróneas para predicar el Evangelio, pero él va a predicar a Cristo. Estas motivaciones erróneas me hacen pensar, ¿es acaso el pecado, el origen de ese eclipse al que haces mención que estamos viviendo como sociedad, aún dentro del grupo llamado cristiano? ¿Es ese pecado en el corazón de esos predicadores aún lo que le lleva a no poder ver
realmente a Dios por lo que Dios se ha revelado. Bueno, la raíz del problema es ese, pero cuando lo ves en términos prácticos, entonces tú tienes dos o tres causas diferentes. Por un lado, el hombre se ha alejado de Dios. Por otro lado, el hombre ha agrandado su imagen. Y por otro lado, tú tienes el hombre que ha hecho un uso selectivo de la palabra. Coge lo que le gusta y desecha lo que no le conviene. Tenemos 3 puntos aquí que han causado, digamos, de una forma u otra, el eclipse de Dios que hoy se está viviendo aún en grupos cristianos, que es lo sorprendente. Vamos a desglosar, Miguel, esta idea de que el hombre se ha alejado de Dios. Sabemos que Dios es omnipresente, pero entonces, ¿cómo, si Dios es omnipresente, hay un alejamiento entre Dios y el hombre? Claro, lo que ocurre es, Patricia, que tú comienzas a hacerte o a creerte autosuficiente. Como te crees autosuficiente, te alejas de la revelación de Dios dada en su palabra. Bueno, si de repente no sé cómo Dios luce, de repente no sé cómo Dios se ha revelado, pues ese Dios luce muy distante. Y es interesante porque cuando tú estás lejos de una montaña, tú podrías tomar un pulgar, tu dedo pulgar, y ponértelo frente al ojo y con tu dedo ocultar toda la montaña de lo pequeño que se ve. De esa misma manera el hombre ve a Dios ahora muy lejos y muy pequeño. O sea, hablas de un hombre que se cree autosuficiente, de un hombre que se cree independiente de Dios porque no lo necesita. ¿A eso te refieres entonces cuando hablas de que el hombre ha agrandado su tamaño, no? Claro, es un hombre que en su autosuficiencia, ¿verdad? Piensa que él es el orquestador de su propio destino, el capitán de su propio destino. Él no necesita de ese Dios. Y él olvida una vez más que en Proverbios Dios nos ha dicho, ¿verdad? Que en Proverbios 16:9 literalmente ha dicho lo siguiente: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Ese hombre no entiende que el orquestador de nuestras vidas es Dios. Dios hace la historia del hombre y entonces al no reconocer eso, su ego se agranda y ahora de repente tienes un Dios pequeño y un ego o un hombre muy grande. Que quiere vivir a su manera. Así y nos es. Preguntamos entonces, que es bueno el momento para irnos así a nuestro segmento de En Paralelo, ¿cómo el hombre ha concebido a Dios? ¿Qué ha hecho para relacionarse con él? Veamos cuál ha sido la manera de ese hombre. Desde su origen, el hombre ha sentido la necesidad imperativa de relacionarse con un ser supremo. Y es en esa búsqueda que ha recurrido a prácticas tan diversas como religiones existen. Aparentemente, ante la majestuosidad del mundo que le rodeaba, el hombre primitivo llegó a la conclusión de que existían fuerzas más poderosas a las cuales él se encontraba sometido. Y así nació la veneración hacia el sol, el trueno, el rayo, la lluvia, entre otros. Esto dio lugar a una proliferación de dioses cuyo poder, según el hombre primitivo, debía halagarse con dádivas y sacrificios. A través de los siglos, muchas religiones han desaparecido, pero en todas las religiones del globo se ha manifestado la necesidad en el hombre de establecer una relación con Dios. Desde tiempo remoto, las religiones paganas ofrecían en sacrificio a sus dioses toda clase de alimentos y animales que no tuvieran defectos. Con el paso de los años se ha establecido que los sacrificios en las diversas religiones comprenden 3 formas distintas: ofrecimientos de dones, expiación y comunión. Otra de las prácticas a las que el hombre ha recurrido para relacionarse de forma más íntima con el Dios es el ascetismo, el cual consiste en un conjunto de prácticas de penitencias con fines espirituales y religiosos para alcanzar la perfección espiritual. Tal es el caso de las monjas y los frailes, figuras propias de algunas religiones como la católica, anglicana o la budista, quienes han sido consagrados dentro de una orden religiosa y siguen habitualmente una vida monástica. Otra práctica típica de esta búsqueda del hombre por relacionarse con Dios son las peregrinaciones, fenómeno de origen antiguo en el que el hombre, creyendo en algo sobrenatural, visita un lugar santo o santificado relacionado con su creencia o de importante connotación religiosa. Los musulmanes van a la Meca, los budistas a los lugares santos del Buda, los chinos al sepulcro de Confucio, los fieles católicos a Santiago de Compostela y los observantes judíos a Jerusalén. Como hemos visto, el hombre ha estado en una búsqueda continua de relacionarse con Dios y por esto ha recurrido a diversas prácticas, de las cuales en la actualidad muchas de ellas subsisten. Sin embargo, surgen las preguntas: ¿ha demandado Dios de nosotros este tipo de prácticas? ¿Es necesario seguir ciertos rituales y ofrecer ciertos sacrificios para agradarle a Él? Hasta la próxima. En Paralelo.
a causa de este eclipse de Dios que estamos viviendo, aún el cristiano, estaban aquí señaladas, decíamos que el hombre se ha alejado de Dios, que el hombre ha agrandado su propia imagen, y me parece muy acertado traer ahora aquí una cita de uno de los historiadores, Joseph Harutian. Dice: antes la religión estaba centrada en Dios, antes lo que no conducía a la gloria de Dios era infinitamente pecaminoso. Ahora, lo que no conduce a la felicidad del hombre es pecaminoso, injusto e imposible de atribuírselo a Dios. Ahora la gloria de Dios consiste en el bien del hombre. Antes el hombre vivía para glorificar a Dios. Hoy Dios vive para glorificar al hombre. Muy acertada, digamos, esta descripción de nuestros tiempos. Claro, lo que este historiador nos está diciendo es estableciendo la diferencia entre la forma como el hombre, el creyente del pasado, concebía la vida versus la forma como el hombre de hoy concibe la vida. El hombre en el pasado entendía que Dios, creador, supremo, soberano, creó al hombre a su imagen, a su semejanza, para que se relacionara con él. El hombre ahora le ha dado vuelta a ese concepto y él ha reducido a Dios y él ha creado su propio Dios a su imagen, a imagen del hombre. Y eso es lo que él está diciendo, que el hombre ahora no vive para la gloria de Dios, el creyente, sino para su propia gloria y beneficio. Y el hombre de hoy, el hombre posmodernista, aún el cristiano dentro de la sociedad de hoy, tiene problema con algo, y es cuando Dios juzga acciones que él entiende en su propio modo de pensar, que son acciones que no le traen ningún problema a nadie, que no tienen ninguna implicación, que no son, que él entiende que no son malas. ¿Por qué Dios me tiene que juzgar si yo lo que estoy haciendo es disfrutando o haciendo esto o aquello y no es algo que yo considero pecaminoso? Bueno, la razón de esa idea es precisamente porque él vive ese eclipse de Dios. Él no tiene ninguna idea de lo absoluto que es Dios en su santidad. Dios, mira esta ilustración, Dios crucifica a su Hijo en una cruz, según nos refiere Romanos 3, 25 y 26, precisamente porque no podía pasarle por alto al pecado del hombre, y en esa cruz lo crucifica precisamente para pagar esa deuda que el hombre tenía contra la ley de Dios, la santidad de Dios. Y el hombre, cristiano sobre todo, él acepta ese sacrificio. Si Dios Padre quiere hacerle eso a su Hijo, está bien. Pero cuando ese Dios decide juzgar al resto de los hombres de una forma similar como él juzgó a su propio Hijo, entonces todo el mundo pega el grito al cielo, todo el mundo entiende que Dios es injusto. Claro, porque como decía este historiador que leías, el hombre vive para la felicidad del hombre ahora y no para la gloria de Dios. Ahí es donde está el problema. Entonces vamos a revisar una vez más las razones detrás de este eclipse de Dios que estamos viviendo como sociedad. Por un lado teníamos que el hombre se ha alejado de Dios, que el hombre ha agrandado su propia imagen, y un tercer punto es que el hombre ha hecho un uso selectivo de la Biblia. Va muy de la mano con lo que estamos hablando. Estamos hablando de que el hombre ha elegido qué pasajes tomar y qué pasajes dejar. Está haciendo un uso selectivo, como bien dice esta enumeración. Claro, lo que ocurre es lo siguiente: yo tomo de la palabra lo que me conviene, yo desecho lo que me confronta. Lo que me bendice lo acepto. Lo acepto, y aquello que me confronta o me enjuicia, yo lo desecho. Lo considero muy extremo, muy radical, que no se aplica a nuestros tiempos, claro, quizás. Exactamente. Entonces tú tienes una especie de buffet, tú lees la palabra manera de buffet, tú coges aquí, tú dejas allí, habla del Dios del Antiguo Testamento, el Dios de la ley, habla del Dios del Nuevo Testamento, el Dios de la gracia, como si eso fueran dos dioses diferentes, y se nos olvida que el mismo Dios del Nuevo es el Dios del Viejo o Antiguo Testamento. Como bien decía Michael Horton en uno de sus artículos publicado en un libro conocido como The Coming Evangelical Crisis, o la crisis evangélica que se nos avecina, él decía en ese capítulo que él escribió para ese libro, dice lo siguiente: cualquier cosa que Dios prohíbe, ordena o exhorta, o cuando amonesta, no importa si está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, eso es ley. Y cuando Dios invita, perdona, asegura, bendice, no importa si está en un testamento o en el otro, eso es gracia. Es el mismo Dios, su carácter no cambia en ningún momento de la historia del hombre. Y podemos conocerlo y podemos profundizar nuestro conocimiento sobre él. Qué bueno que tenemos hoy día tantos libros de referencia, tantos recursos a la mano. Qué bueno el momento entonces para irnos así a nuestro segmento de respuestas literarias. El día de hoy tenemos aquí dos grandes obras. La primera de ellas, Conociendo a Dios, de J.I. Packer.
Esa es una de las obras clásicas, Patricia, que se han escrito acerca del carácter de Dios y cómo luce el pueblo que conoce a Dios. Packer es un hombre que Dios ha usado mucho en lo que es el pensamiento teológico, y él entra en este libro a describir varias de los atributos de Dios, y esto es un libro que ha sido publicado múltiples veces, está traducido al español del inglés, y es un libro un poco pesado de leer porque es una teología un poco profunda, pero yo creo que si usted se toma el tiempo de leerlo va a disfrutar el contenido. El próximo libro no es tan extenso, no es tan, largo, tan voluminoso como el primero, pero nos habla también del conocimiento del Dios Santo de A.W. Tozer. Sí, Tozer es uno de los grandes hombres de Dios que murió hace quizá 40, 50 años, pero un hombre muy perceptivo. Este libro, a pesar de lo cortito que es un libro sumamente profundo y también de mucha venta a lo largo de la historia. En inglés se conoció como The Knowledge of the Holy, y ese santo es Dios. Yo se lo recomiendo. Yo creo que hay algunas frases en esos capítulos muy clave que cuando uno la lee uno dice wow, que te impresionan, te marcan, te inspiran incluso, de manera que yo lo recomendaría también como un libro que usted va a disfrutar, que le ayudará a profundizar en el conocimiento de Dios. Algo muy interesante, Miguel, que comentaste en un sermón pasado y que decidí recoger y traer aquí al programa hoy, fue esta cita que tenemos aquí. Dice: queremos como sociedad algunas cosas de la palabra, pero no toda la palabra. Y eso es parte del eclipse de Dios. Nosotros, el pueblo de Dios, le está pasando esto. Llamamos a Cristo el príncipe de paz, pero luego queremos la paz sin el príncipe. Queremos la gloria sin la cruz, la gracia sin la ley, su provisión y su libertad sin rendición de cuentas, los beneficios sin responsabilidades, las bendiciones sin disciplina, el cielo sin el infierno. En definitiva, queremos a Dios sin su ley y sin su santidad. Queremos la palabra con sus bendiciones, pero sin sus demandas. Hemos querido incluso la luz misma, pero sin el calor que genera la luz. ¿Van de la mano y no podemos separarla, acaso? No, imposible. Mira qué es lo que ocurre, una buena ilustración. Somos como la mariposa de la noche, lo que en inglés llaman el moth, que se acerca a la lámpara de querosene, pero cuando se acerca y se pega al tubo y se da cuenta lo caliente que está el tubo, ella se aleja, le atrae su luz, le aleja el calor. Eso le pasa al creyente y a veces al incrédulo, que él le encantan las bendiciones de la palabra, esa es la luz, él comienza a acercarse, lo que él no quiere son las demandas, y las demandas le suena a calor, y el calor de las demandas hace que él se retire entonces y lo vea de lejos. Las consecuencias de vivir bajo el eclipse, las penumbras de Dios y no conociéndole en todo lo que Él ha revelado que es, no conociendo al Dios verdadero. Salíamos con esto de nuestro bloque anterior, Miguel. ¿Qué consecuencias ves que está pagando el hombre, que está viviendo el hombre, fruto de este vivir? Bueno, es su autodestrucción. De hecho, Dios decía en el Antiguo Testamento a través del profeta Oseas en 4:6, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y mira cómo continúa la cita: por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Aquí hay consecuencias graves. Uno, Dios está diciendo, como no me conocen, ustedes están siendo destruidos. Su bonanza económica no tiene nada que ver conmigo, y eso es algo que el evangelio de la prosperidad o aquellos que siguen ese evangelio deben conocer, que la prosperidad que algunos experimentan no tiene nada que ver con Dios muchas veces, porque están adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Pero sí, porque puedo pensar que muchas iglesias pueden revisarse y decir, no estamos pereciendo, estamos muy bien, no nos hace falta mayor conocimiento. Bueno, correctamente, igual como dijo Israel en su tiempo. Israel no tenía idea de que ellos estaban pereciendo, y sin embargo, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Que sus propios hijos de la próxima generación comenzó a pagar el precio. Mira cómo Dios dice, porque me has olvidado, me olvidaré de tus hijos. Eso debe ser, y se lo recuerdo siempre a los padres de nuestra iglesia, eso debe ser una indicación de que algo anda mal en la generación anterior, porque cuando Dios dice me olvidaré de tus hijos, es porque algo ha ocurrido en esa generación que no ha complacido a Dios, y esa falta de conocimiento, ese orgullo en nosotros, nuestra autosuficiencia, es lo que muchas veces luego es visitado en nuestros hijos posteriormente, y tú te das cuenta entonces que esta falta de conocimiento de Dios tiene consecuencias graves sobre el individuo. Este versículo, Miguel, me trae a la mente muchas preguntas, igual que a usted, televidente, le ha podido traer a la mente muchas inquietudes que vamos a traer aquí en nuestro segmento de preguntas.
preguntas nos las pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico preguntas@respuestastv.org, así como nos han hecho llegar estas preguntas que tenemos hoy. ¿A qué usted cree que se deba el crecimiento de la religión evangélica en nuestro país y el mundo? ¿A una búsqueda genuina de la gente o a que la iglesia evangélica se parece cada vez más a la católica? Mira, Patricia, yo creo que dar una respuesta sintetizada sería un poco simplista, pero no tenemos todo el tiempo. Yo creo que hay una combinación de factores. Yo creo que el mundo que ha vivido el materialismo de los últimos tiempos, que ha vivido a la sensualidad de los últimos tiempos, ha quedado vacía esa generación, y ese vacío ha creado una genuina búsqueda de algo espiritual. Lamentablemente, en vez de incursionar en lo que es la revelación de Dios, han incursionado en múltiples caminos diferentes, tratando de llenar un vacío que ellos saben que está ahí. Yo creo que hay una búsqueda genuina en ese sentido, y en esa búsqueda genuina algunos han encontrado al Dios verdadero. Pero no hay duda que hay otro factor significativo, y es que la iglesia evangélica, la iglesia protestante, ha rebajado su estándar con relación a la iglesia primitiva, y al rebajar su estándar, pues aparece más apetecible a mucha gente que se dice ser evangélico y que en realidad pudieran denominarse evangélicos, pero no son creyentes verdaderos, no han nacido de nuevo y tampoco guardan relación con el creyente de la iglesia primitiva por la forma ligera en que viven su cristianismo. La próxima pregunta dice, ¿está mal si siendo yo cristiana practico yoga, aunque solo como ejercicio? Esta es una práctica muy antigua y se dice que todos los ejercicios de hoy han sido influenciados por la misma. Yo creo que en esta pregunta, igual que en muchos otros asuntos, el problema está, o el peligro está en irnos a los extremos. Si usted practica yoga como ejercicio y esa es su única práctica, pues el ejercicio, llámese yoga o llámese otro tipo, es puro ejercicio. Ahora, cuando yo comienzo a entrar en lo que es meditación y comienzo a entrar en otras prácticas filosóficas contrarias a la fe cristiana, obviamente el problema está en eso. Pero el ejercicio por ejercicio le puedo quitar el nombre y simplemente practico ciertos ejercicios. De estiramiento, básicamente. Exactamente, y eso no tiene nada de malo. Entonces tenemos que evitar los extremos. Recuerden, amigos, que no solamente nuestro correo electrónico, sino que dirigiéndose a la página de internet www.respuestastv.org, allí se dirigen a la sección de preguntas y nos pueden hacer llegar sus inquietudes. Revisemos de nuevo esta cita, Miguel, ya al finalizar nuestro programa. Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Te decía, Miguel, que este texto me trae aquí un par de conceptos que no quiero terminar sin que lo hablemos. Primero, la idea de que ese pueblo perece por falta de conocimiento. Ese conocimiento ¿acaso pertenece a los líderes? ¿Solamente son ellos los responsables de aprender y de prepararse y de formar ese conocimiento? Muchos cristianos pueden entender que no tienen el tiempo, que no tienen la necesidad de estar creciendo en ese conocimiento. Si usted no tiene el tiempo para profundizar en el conocimiento de Dios, simplemente usted no tiene tiempo. Porque no hay ninguna otra cosa, ningún otro tema más prioritario para el hombre, como ya lo habíamos aludido en otra cita. Lamentablemente eso es lo que la población ha llegado a creer, que eso es para el teólogo, el sacerdote, el pastor, el ministro. No, el conocimiento de Dios, su teología es para todo el mundo. O sea, ese versículo aplica para toda persona. Absolutamente, para todo el mundo y para tu vida diaria. Y cuando no lo tienes, el conocimiento sufre consecuencias en tu vida diaria. Y que de hecho la misma palabra, teología, suena como que es algo muy especializado para un grupo muy especializado. Claro, y no lo es. No lo es, todos tenemos ese compromiso frente a Dios, Así ¿no? es. O deberíamos tener ese compromiso. Claro. Lo próximo que me llama la atención es que Dios dice en este pasaje que se va a olvidar porque no amaste la ley, que te olvidaría de los hijos tuyos. Y muchos entienden que es injusto, que la consecuencia entonces la van a pagar los hijos. Bueno, mira, antes de comentarte sobre eso, déjame comentarte algo del mismo texto que leíste, donde Dios dice, te rechazaré como sacerdote. Dios había dicho a la nación de Israel en Éxodo 19:6, dice, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ellos habían sido comisionados por Dios para representar a Dios como una nación de sacerdotes. Como no le honraron, perdieron el derecho de representar a ese Dios santo. Eso le ha ocurrido a la iglesia hoy.
La iglesia hoy ha perdido el derecho de representar al Dios Santo porque no ha vivido la santidad de Dios, y por eso el mundo no, ante el mundo la iglesia muchas veces no tiene autoridad, no tiene poder, porque Dios le ha rechazado como su representante en muchas ocasiones. Ha habido una mala representación, entonces. Claro, y entonces tiene la otra consecuencia, yo creo que es importante comentarla ya al terminar. La consecuencia, Patricia, ¿cómo lo apagan los hijos? O sea, literalmente Dios ha revelado que la iniquidad de los padres es visitada por 3 y 4 generaciones. Algo que muchos critican de injusto, porque dicen, bueno, si los padres fueron los que tuvieron la culpa, pues que paguen ellos las consecuencias, Bueno, pero mira, no marquen la generación siguiente. Bueno, mira la relación, tú eres hijo de Dios, tú deshonras a Dios, bueno, para que aprendas y te sirva de juicio, pero al mismo tiempo te sirva de disciplina y de cambio. Como tú como hijo deshonraste a tu padre Dios, de esa misma forma Dios permite que tu hijo te deshonre a ti como padre, y quizás eso no solamente nos sirva de juicio, sino también de reflexión y de cambio, y te das cuenta entonces por qué Dios permite que estas cosas ocurren. Y nosotros podemos desviarnos, alejarnos de Dios de múltiples maneras. A veces el orgullo en nosotros, a veces son actitudes de prejuicio, actitudes de juicio contra los demás, a veces es falta de conocimiento de su palabra, a veces le ofendemos de palabra, de acción, de pensamiento, de todas esas cosas traen entonces consecuencia sobre nosotros los padres y luego entonces sobre los hijos de la próxima o los hijos de la próxima generación, porque obviamente la sombra bajo la cual se van a cobijar estos hijos va a depender del árbol plantado en la primera generación. Y entonces Dios le dice, me has desechado como Dios y como Padre, yo me voy a olvidar de tus hijos. Quizá eso te haga reflexionar, volverte de nuevo al camino de Dios y encontrarme otra vez. Y así llegamos, Miguel, al final de nuestro programa, un programa que esperamos que haya servido de motivación a las personas a buscar y conocer más de Dios, ¿no? Así es, Patricia. Yo creo que si usted logra asimilar el concepto de lo que Dios es y logra desarrollar una paciencia, una pasión, por el conocimiento del Dios revelado en la Biblia, usted verá que su vida y la vida de los suyos va a lucir muy diferente en el día de mañana. Amigos, gracias por haber acompañado a nosotros en este espacio. Muchas gracias por su atención, por su tiempo. Recuerden que pueden accesar a nuestro correo electrónico en preguntas@respuestastv.org, así como nuestra página de internet www.respuestastv.org, y así conocer más de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En sus vidas como si existiera un Dios, ni toman a Dios en cuenta, ignorando lo que Dios ha dicho, de que cada uno de nosotros ha de comparecer ante el tribunal de Cristo. Escucha lo que dice 2 Corintios 5:10, que es una cita que hemos usado en otras ocasiones, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Hay un juicio final donde Dios va a evaluar a cada uno de nosotros. Y el que vive ignorando este tipo de enseñanza, el que vive ignorando este tipo de revelación, entonces se convierte en que un ateo práctico, digamos, que vive como si no hubiera un Dios. Sí, claro, ese individuo que es un ateo práctico, es un individuo que es pasivo en cuanto a lo que es la existencia de Dios. Él convive pasivamente con otras personas que creen en Dios. Para diferenciarlos, que es bueno hacer esto, Patricia, de otros que se llaman ateos y que han tenido o tienen una actitud realmente no tolerante hacia la idea de Dios y que odian la idea de que pueda existir un Dios. Y tú tienes el testimonio de Svetlana, la hija de Stalin, que estuvo con él hasta su último momento de muerte, como ella relata que antes de morir Stalin se para en la cama o se sienta en la cama y mira hacia arriba y hace este gesto como de odio hacia ese Dios.
para afirmar que existe un Dios, aunque quizás no lo niegue tampoco. Pero antes de esta ignorancia reconocida del agnóstico, me pregunto, ¿qué es más riesgoso? ¿Vivir como si no hubiera un Dios o vivir como si hubiera un Dios, por si acaso? Aunque yo no sé, aunque no tengo el conocimiento, pero vivo conforme a que exista algún tipo de deidad. Y en ese sentido, Immanuel Kant llegó a decir que deberíamos vivir como si hubiera un Dios, aunque no lo hubiera. Muy interesante el pensamiento de este filósofo. Sí, así es, Patricia. Esa es cuando la lógica te indica precisamente eso que tú acabas de decir. El ser agnóstico aparenta estar de moda hoy en día, es más aceptable, tiene un aire de intelectualidad y académicamente es más aceptado también, porque tú no puedes honestamente decir que eres ateo. Cuando dice que eres ateo, está afirmando que tú sabes que en ningún lugar del universo entero existe un Dios y para eso tú necesitarías conocimiento absoluto que solamente Dios puede tener. Entonces, por eso el agnosticismo ha pasado a ser más aceptado. No pasa el argumento lógico, digamos, de discusión, pero quizás, Miguel, no hay tantos ateos profesos que dicen yo soy ateo, pero sí hay muchos que viven su día a día, que toman sus decisiones, como si no hubiera un Dios al cual rendirle cuentas. Claro, yo creo que esa es la mayoría de la sociedad, Patricia. ¿Qué idea tenemos de Dios? ¿Quién la forma? ¿Cómo saber si corresponde con la realidad? Damos inicio a este nuestro nuevo programa, un programa que tratará hoy sobre teología junto al doctor Miguel Núñez. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Patricia, aquí contento de poder hacer un programa acerca de lo que es la persona de Dios y cómo la gente concibe a ese Dios. Así es, vamos a hablar de la religión, que es el concepto, la respuesta que el hombre da al concepto de Dios. Así se define lo que es religión y en ese sentido el péndulo va desde las religiones ateas que niegan la existencia de Dios hasta religiones politeístas que afirman que hay múltiples dioses, no solamente una deidad. Bueno, y en algún punto entre esos dos extremos tú te encuentras con los agnósticos. La palabra gnosis significa conocimiento, sin, de manera que el agnóstico es aquella persona que dice que no tiene suficiente conocimiento o evidencia. El señor Jim George, a quien le preguntamos, ¿qué idea tiene el hombre de hoy de Dios? ¿Quién la ha formado? ¿Acaso se corresponde con la realidad o no? ¿Y qué puede hacer ese hombre para enfocarse en el Dios verdadero? Hay muchas cosas que están causando este eclipse de la verdadera imagen de Dios. En primer lugar, el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado a las personas sobre la verdad de Dios. En segundo lugar, creo que hay un eclipse porque ha habido una mala representación de Dios, porque según ven a los cristianos, entre comillas, ellos ven una conducta contraria a lo que ellos entienden que una conducta cristiana debe ser. Creo que el mundo cree que los cristianos deben ser mejores de los que son, y creo que como cristianos hemos diluido nuestro pensamiento y nuestros estilos de vida se han conformado tanto con los del mundo que muchos hoy no pueden distinguir a un cristiano de un no cristiano por la forma en que actúan. Creo que si alguien está realmente... Tiene a un Karl Marx y tiene a un Nietzsche, hombres que llegaron a considerar la religión como el opio de los pueblos, y te das cuenta que ese es diferente de la persona pasiva, atea práctica, que no vive su vida conforme a su propio criterio. Entonces hablamos del ateísmo, hablamos del agnosticismo, del ateo práctico aún. Son posiciones bien comunes en Occidente, pero en Oriente hay otras posiciones que están influenciándonos hoy en día en todos los niveles. Está el panteísmo. El panteísmo es el concepto de que todo es Dios. Ese panteísmo no solamente está en Oriente, sino que, como decíamos, nos ha influenciado y ha encontrado su lugar dentro del movimiento de la nueva era en Occidente. Un movimiento que nos habla entonces en una versión nueva de que Dios debe verse como el
Dios Madre, la Madre Naturaleza, se les rinde culto a la misma, y este tipo de corrientes que podríamos pensar ajeno a nosotros ha llegado a infiltrar incluso los centros académicos reconocidos de Harvard, de UPenn, donde se han hecho celebraciones, convenciones para esto mismo, algo que nos choca, pero aprovechemos el momento para ir a nuestro segmento de Así Dicen, donde tuvimos la oportunidad de entrevistar al profesor del Master Seminary y también autor de múltiples libros sobre la Biblia, sobre teología.